Como podemos ver, Paquito tiene una perspectiva completa de lo que es el panorama, tanto desde el punto de vista de los beneficios que se generan a la sociedad con este tipo de posibilidades, pero también tiene una muy clara conciencia de lo que es el panorama desde el punto de vista negocio. Entonces, aunque ya lo dijiste de algún modo, me gustaría como hacer la pregunta directamente. Cuando se hace un negocio y se estudia bastante lo que es el retorno de inversión, entonces específicamente, ¿cómo consideras que este tipo de inversión o qué tan recuperable es para una empresa? ¿Qué tan buen negocio es para una empresa implementarlas en sus proyectos? ¿Es bueno? Siempre y cuando sea tu prioridad. ¿Por qué? Si, por ejemplo, yo tengo mi chamba, pero quiero hacer un negocio fuera de lo del trabajo, un negocio tal vez más serio, que fuera, digamos, en este caso cerca de mi baño. Y me pongo a ver, mano, es que tengo un cliente en tal lado y me fui a promocionar y también es una exigencia más de trabajo por mi parte. Pero si tú sigues enfocado en tu chamba, recibir un sueldo, en el tiempo que le estás invirtiendo a tu chamba, no tu negocio, pierdes. Y esto se ve enfocado en el retorno de inversión, en lo que tú quieras. Porque tú tienes, si tú ya tienes un nicho de oportunidad en algo, si tú lo pones en segundo término como tu plan B, porque es que primero está mi chamba, porque con esto según crees que puedo tener a mi familia a gusto, pagar de lo que ellos quieren, los de viajes, etc. Pero realmente no, te vas a más a fondo y no escuchando a ese dinero que te están pagando por eso. Porque si fuera por tu familia, entonces tendrías más tiempo para estar con tus hijos y no los tienes. Y pasa lo mismo. Si yo no le doy ese enfoque, esa energía, toda esa emoción a ese parte del negocio, de que sea lo que así sea, vender paletas de helado afuera del mercado, no va a pasar nada. No va a haber ni retorno de inversión, no va a haber cliente, no va a haber nada. Tal vez hay una persona que da, lástima, compran, pero por eso digo, mientras es una prioridad, ¿por qué pasa eso? Pero desgraciadamente, precisamente lo que hablamos mucho ayer en la noche, de que si hoy en día tú tienes éxito en tu vida, en lo que sea, en el deporte, en el trabajo, con tu chava, con tu familia, con tus hijos y demás, ¿qué crees? Es la misma fórmula que tienes que seguir para todos los días. Pero creemos que es una fórmula que no tiene que ser. Eso es lo que luego nos choca. Bueno, es que soy exitoso haciendo ejercicio, me levanto todos los días a las 6 y me voy a terminar haciendo esto. Ok, pero te va mal en la chamba. Con este producto es perfecto. Sí, siempre está pasando. Estás haciendo con la o es como pero es que yo hago eso para que ese componente sea de una manera no puedes si no es algo que en tu vida siempre va a existir tu plan B, pero mientras ese plan B no siga alimentando tu plan A, es lo que te pido libertad o hacer negocios, todo pasa. Y son cosas que nos pasan y que a veces es muy difícil de comprender porque lo queremos hacer todo desde el deseo para hacer eso. Entonces, bueno, es que yo ya pasé esto, ya hice esto, okay. Pero en los otros negocios que no van, es diferente, es lo mismo. Las citas consigues eso, pero para hacer otro tipo de negocios te da pena, ¿no? Porque no tienes un resultado, porque no tienes algo de alguna manera tangible. Entonces, ahí entra mucho la confianza que tú tengas de esa comunicación. Pero es un hábito. Así como tienes el hábito de traerte a las 5 de la mañana para bañarte y ir a trabajar, creas el hábito de hacer ejercicio. Y eso igual en mi caso bastante está trabajo. O sea, una cosa es dentro de la empresa y las cosas que estamos haciendo. Y otra cosa es ahorita en la empresa. O sea, ¿cómo es que de una parte sí puedo y del otro no? Entonces es estar jugando cómo se puede elevar. No es nada más de enfoque de enfocamos en un lado, nada más.
subir el otro. Esto, tenemos aquí el camino, vamos hacia la salida donde está el puente para cruzar la calle. Bueno, pero hay muchos arbolitos y te enfocas en el arbolito ya. Qué bonito está el árbol. Ah, no, mira un parque. Te tardas 20 minutos en llegar a la salida. Pasa lo mismo en el tren, en los negocios, en cualquier área. Tenemos ahí la meta, que sea todo el mundo esté bien, pero pues ahí está el árbol, que es de tu familia, que es el trabajo, que es la novia, que es la chamba, que es la... Son mis trabajos, para que también tener esa tal vez con todo lo conciencia de eso, de que está eso, pero que esas barreras no van a impedir que sea la protección. Súper interesante este tema que también nos plantea Paquito y bueno, solemos decir que el tema no son tanto los límites, sino el equilibrio. Entonces, ¿qué nos podrías decir de eso? ¿Qué tan importante es equilibrar las cosas? Porque sí, obviamente gente como tú tiene una perspectiva muy amplia y tiene también una visión de incursionar en negocios complementarios. Otra de las cosas en las que se especializa Paquito es en lo que son redes de negocios y mercadeo. Es realmente muy usado para eso y entonces quisiera preguntarte qué tan importante es el equilibrio en todo eso que nos estás platicando. Yo no sabría resolver equilibrio, pero el único momento en el que tú vas a tener equilibrio en tu vida es cuando estás muerto. Interesante, ¿no? Porque literalmente ahí es donde ya quedaste, no hiciste nada ya. A veces que de alguna manera sí o no de estar en la casa. Yo lo llevo más a una parte de que es en armonía. ¿Qué es eso? Estar en armonía con todo. Que te tengas realmente darte cuenta de esas emociones. Como esas emociones afectan. Una de las personas que tuve la fortuna de ser capacitado por él, que se llama Bob Proctor. Entonces él te decía que cuando tú tienes un ideal y le empiezas a hacer de una manera consciente, y cuando ya lo haces consciente y pasa a la parte subconsciente, obviamente ya se genera como un hábito, que crees eso, te va a crear una emoción, te va a crear un sentimiento, de lo cual eso te va a hacer generar una acción, y esa acción te va a hacer generar un resultado, y ese resultado va a reafirmar las ideas que tú ya tienes. Literalmente ese es un principio de éxito que ha sido administrado por amigos y demás, pero es eso, muy básico. Estudio en psicología te va a decir, no, es que no existe una mente consciente y inconsciente, no hay arriba y abajo. Entonces ahí lo llamamos inconsciente. Pero es una parte muy, digamos, muy básica de decir, bueno, tú ya lo hiciste, ya lo pensaste, bueno, ahora hazlo. Bueno, ya que salga parte de ti, que lo hagas inconsciente, que es lo que pasa cuando aprendemos a manejar. Al primero es todo el estrés, no, de primera, no vas a ver a no, lo que sea. ¿Ya lo haces? Ya con una mano. Y eso es lo que pasa, que tú lo haces de alguna manera, primero lo haces consciente, no pasa una cosa de otra. Y dependiendo de las características de la persona, que muy de paso, si es de, bueno, a ver qué pasa. También, o sea, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? No tiene que ser siempre de un checklist. Entonces también ya lo haces, un hábito, ya lo haces de una manera inconsciente. No te das cuenta ni siquiera cuando respondes. Entonces para nosotros es algo importante de, oye, tiene ahí el 5% de tiempo. Entonces no nos damos cuenta de eso, o sea, no nos importa ni el tema del oxígeno, toma lo que quieres, lo que necesitas, pero no te preocupes. Pero ya cuando ves inconsciente, es que me falta dinero, es que sí, de lo que escurre una vez traía cada. Igual y entonces, pues digo, no es tanto buscar el equilibrio de esa armonía. La armonía tú ya la tienes, nada más es darte cuenta y hacerlo de alguna manera consciente de lo que no sabes que Okay. No, pues está súper interesante. Entonces, aprovecho porque este tema también está demasiado interesante y por lo que un poquito repitiendo, entonces cuando la apuesta es más hacia el tema de estar en armonía y que esta armonía se vea proyectado precisamente pues de algún modo podríamos decirlo como condicionamientos, pero más bien en base a los hábitos que se van generando
para que nos volvamos personas integrales. Entonces, bueno, eso me gustó muchísimo. La verdad es que la entrevista da para muchísimo más. En esta ocasión, pues yo creo que lo vamos a dejar para nuestra siguiente entrevista, porque está buenísimo. Me encanta cómo habla Paquito y todo el conocimiento que tiene, pues la pantalla completa, el panorama completo de las cosas en la vida. Muchísimas gracias, Paquito, por esta entrevista. Y bueno, también aprovecho que Paquito viene de correr. Ese es un buen ejemplo. Él es una persona también deportista y creo que sí predica mucho con el ejemplo. Gracias, Paquito, que tengas muy buen día. Muchas gracias. Y pues no sé si quieras decir alguna palabra final para esta entrevista. Híjole, tendría mucho que decir, pero justamente cosas que hemos trabajado dentro del negocio con la gente que nos ha apoyado y todo, ha sido de 3 cosas fundamentales que van a mover muchísimo los negocios, las empresas, las escuelas, todo. Y esas 3 cosas son principios, valores y ética, que justamente platicaba con unos amigos de la prepa de eso. Hoy en día, antes era de, bueno, pues vas a un curso, te capacitas y regresas y lo aplicas en una chamba, ¿no? Y esa va a ser la única manera que yo te voy a dar un permiso, en cualquier ámbito, en medicina, en ingeniería, en aeronáutica. Hoy en día, pocas, tal vez no muchas, empresas se dan cuenta de que necesitan esa capacitación. Esa capacitación de cuestiones de motivación, hasta de meditación, ¿no? De tener que generar esos líderes. Pero hay una línea muy delgada entre generar esa parte de los cursos y otra de que así sea un curso muy básico de meditación, de lo que tú quieras, que hayas hecho o visto en internet o lo que sea, no aprendas y lo. Y otra cosa es de me enfoco nada más en curso, como en la primaria, ya acabé el primero, pues me sigues en el tercero, y así te sigues, puedes seguir toda una vida, pero no vas a hacer nada. Tal vez puede ser un poquito consciente, pero hasta ahí. Y afortunadamente varias veces descubren dentro del tipo de negocio que nosotros hacemos eso. Si no corresponden tus principios, tus valores y tu ética, olvídate, no vas a tener nada en la vida. O sea, sí puedes tener una chamba, pero si tú no haces clic, si tú no vibras, si tú no tienes esa conexión con esas 3 cosas, que no impacte también en tu trabajo y lo demás, no vas a avanzar en ello. Porque son cosas muy básicas que sí, en la parte médica dirían, ¿no? Así está bien, porque es eso, o sea, todo es desde la casa, todo lo que enseñan lo transmiten, pero ¿hacia dónde vamos? Porque hay mucha gente se enfoca en lo negativo, es que me asaltaron de hacer esto, eso, y bla, bla. Precisamente ayer lo platicaba con mi padre. Si íbamos caminando y era así, no, es que ¿cómo ves aquí una situación en la colonia? Es que mi mamá me ha dicho que han asaltado mucho. Y dije, bueno, o sea, no es si la delincuencia es mucha o si hay muchos problemas, es donde está tu atención. Si te enfocas más en parte de las vidas, ¿sabes? ¿Qué crees? Al próximo en la esquina vas a hacer tú. O hay algo, inclusive si lo llevas a una parte muy, muy, muy inconsciente y consciente, bueno, tienes que aprender algo así ya. Tal vez sea vida, mucha gente lo tiene, otra cosa más. Entonces, bueno, y yo le dije primero que es que es la frecuencia en la que estás. Si te enfocas nada más en lo negativo, pues ¿qué crees? Va a pasar eso. Y dije, yo no sé, pero yo no me enfoco en eso. A mí no me pasa. Entonces, y si estaba a punto de pasarme, pues, no sé, la vida del universo ha sido muy grande y me ha protegido mi familia, no sé. Entonces, han habido muchas cosas de conmigo que te hacen como otra vez interesar eso y tener esa darte cuenta, ¿no? Darte a ti mismo el control de ti. O sea, no, era como muy posesivo, ¿no? El control. Pero es nada más darse cuenta de que te des permiso de creer en ti. O sea, a mí, créeme, hoy me ves y platico mucho. Antes tuve muchas broncas, estoy con una maestra, pero porque no hablaba, no decía. Y hoy en día pues ya es así como algo natural, ¿no? que tú me dices, no, es que me gusta cómo hablas, ¿qué haces? Sí, yo digo, órale, si vieras también, no
ganas de una persona que se para enfrente del salón y que queda loco. Como el tema de clase no toca esto, siempre es un poquito más difícil y luego te sueltas, como te comentaba, te sueltas y hablas. Pero también es parte de eso, de tener esa información que tú tienes y compartirla. Ya es cuestión de ti si la tomas o la dejas. Porque yo te voy a decir, no, es que tienes que cambiar tu vida, tienes que hacer esto, pero si yo lo que te digo no te aporta algo en tu vida, ¿qué crees? Me dices, está chido. Y otra cosa no es buscar un objetivo, sí, que tengas la misma visión, con un grupo de equipo, de personas, de trabajo, lo que sea, y que vayan juntos. Porque no hay mejor manera de hacer eso. Una persona que también me encanta cómo es en funciones de neurociencia, que me decía, hoy en día los mejores negocios se hacen con amigos.